Tenemos a Leonardo, por favor, asesor técnico de la Plataforma de Servicios Empresariales del Centro Regional de Promoción de la MIPYME, Centropyme de El Salvador. Él nos va a hablar de las políticas públicas viables del comercio electrónico para MIPYMES a nivel regional. Bienvenido, Leonardo. Buenas tardes, Jairo. Perdón por el pequeño inconveniente técnico, pero bueno, para no romper la tradición de estos tiempos, tuve un pequeño problema al acceder. No, muchas gracias, perdón por la demora, gracias por la oportunidad de estar contigo y pues sobre todo a AMPYME por permitirnos participar en este importante espacio de Panamá. Puedes activar compartir tu cámara de tu presentación, Leonardo. Perfecto, perdón, hacer una pequeña comprobación de mi audio y mi video, ¿están bien? Perfectos. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir pantalla ahora. Y por favor, si podrías nada más confirmarme si está correctamente. No. Se apareció un instante y se volvió a desaparecer. ¿Puedes reintentarlo, por favor? ¿Ahora? Cuando lo veas estable, te voy a avisar. Excelente. Bueno, mientras tanto, nuevamente, gracias Jairo por la oportunidad y gracias sobre todo a AMPYME por la oportunidad de poder estar en este importante espacio para Panamá. Un cordial saludo desde El Salvador, desde San Salvador, a todos los hermanas y hermanos de Panamá. Espero que se encuentren muy bien, sobre todo en este momento, ¿verdad? Y pues comentarles que Centromipe, ¿verdad? Es el Centro Regional de Promoción de la MIPYME, es una entidad del Sistema de la Integración Centroamericana, del SICA, ¿verdad? Que está especializada justamente en el fomento de las políticas públicas que apoyan a las MIPYMES, ¿verdad? Es por ello que en esto... Oprime Share Screen para compartir tu pantalla, por favor. Perfecto, ahora. Volvemos a hacer la prueba. Estoy viendo, perdón, que por algún motivo no tengo habilitada la funcionalidad. Voy a probar otra vez. En principio debería estar compartiendo ahora. Ahí está perfecta. El escenario es tuyo, Leonardo. Perfecto, muchas gracias. Y voy a nada más a pasar a modo presentación. Por favor, Jairo, si me indicas si se continúa viendo. ¿Siempre se mantiene? Sí. Hola, Jairo. Perdón, solo una confirmación de si la presentación se mantiene en pantalla. Sí, se mantiene en pantalla. Ya puedes darle curso a tu presentación. Adelante. Muchísimas gracias. Les decía entonces, desde Centromipe, pues trabajamos, nuestro ámbito de acción se relaciona justamente con el fomento de las políticas públicas que dan el apoyo a la MIPYME, por esto que este espacio está referido específicamente a políticas públicas viables que podrían ayudar a que las micro, pequeñas y medianas empresas de Centroamérica accedan al mercado de comercio electrónico, ¿verdad? Dentro de los países con los que Centromipe trabaja está, por supuesto, Panamá, a través de AMPYME, ¿verdad? Y es en ese contexto, ¿verdad? Entendiendo desde el año 2018 que todo el tema de innovación y digitalización es un eje de trabajo prioritario de las MIPYMES, que Centromipe comienza a desarrollar un programa de nivel regional dirigido al desarrollo de capacidades en comercio electrónico en las MIPYMES particularmente. Y en el contexto de ese programa, creo que el año 2019, creo el punto de partida para intentar definir cuál debería de ser la agenda de políticas públicas en la región, era tener un contexto claro, informado del estado de situación del comercio electrónico, pero particularmente de entender cuáles son las oportunidades y los desafíos, ¿verdad?, que las MIPYMES experimentan
al momento de acceder a este canal de mercado, al canal de comercio electrónico. Y es curioso porque es un ejercicio que nos permitió estar en Panamá, ¿verdad? Hacer una investigación en territorio en Panamá, tener una serie de grupos focales con instituciones del ecosistema panameño y también hacer un levantamiento de información a través de encuestas con empresas y consumidores. Y justamente esta investigación terminó en el mes de marzo de este año, en el momento en el que las medidas de distanciamiento por el COVID aparecían en nuestra región, ¿no? Entonces, nos marcaba una foto exactamente en el momento del aparecimiento del COVID en nuestros países. Y lo que me gustaría compartir con ustedes son, en primer momento, los resultados de esta investigación, ¿verdad? Tener esta foto, ¿verdad? De la región, donde se incluye Panamá, y a partir de eso poder reflexionar realmente si el contexto ha cambiado, ¿verdad? En qué ha cambiado y cuál es la implicación de este escenario para el diseño e implementación de políticas públicas viables para las MIPYMES en Centroamérica. Pudimos desarrollar esta, bueno, como principal metodología de la investigación, una encuesta con un poco más de 2.000 empresas en Centroamérica, más de 400 de estas empresas provenían de Panamá, y pues dentro de la encuesta se incluían micro, pequeñas y medianas empresas de una serie de sectores de actividad económico, ¿verdad? Y lo que identificábamos a ese momento, justo antes de la aparición del COVID, era que en general las MIPYMES de Centroamérica, sobre todo aquellas que ya tienen, digamos, el acceso al Internet, estaban incrementando su uso del comercio electrónico, inclusive en el segmento micro, ya un 30% de ellas utilizando el canal para vender o para comprar, ¿verdad? Y otro porcentaje de las empresas utilizando al menos, digamos, las redes sociales para hacer publicidad digital. Obviamente la tendencia, a medida el tamaño de la empresa aumenta, se vuelve más pronunciada, con las empresas grandes utilizando de forma intensiva el canal de comercio electrónico para vender y comprar. Y es interesante también lo que se observaba en aquel momento era que las MIPYMES estaban casi en su totalidad adoptando el uso de redes sociales, ¿verdad? Utilizando Instagram, utilizando Facebook, utilizando WhatsApp como un medio para conectar con sus clientes, aunque eso no implicara en todo momento cerrar la venta a través de las redes sociales, pero sí como una vitrina, digamos, hacia las empresas. Y luego las empresas medianas y empresas grandes, pues haciendo un uso más intensivo de plataformas regionales o internacionales de comercio electrónico como Amazon, eBay y otras especializadas como Etsy. Sin embargo, cuando investigábamos en aquel momento, más allá de las redes sociales, cuál era el uso, digamos, de las herramientas de comercio electrónico desde una perspectiva más integral, era muy claro que si bien es cierto la adopción o el uso de las redes sociales era mayoritario en las empresas, arriba de un 80% incluso para las micro, cuando pensábamos en una digitalización más integral con temas como analítica, ¿verdad? Para negocios, con tema de acceso a plataformas globales de comercio electrónico o la adopción de soluciones de pago en línea, hay todavía, o bueno, había en ese momento, un margen significativo de crecimiento para las empresas en cuanto a la adopción de estas herramientas. Cuando identificábamos también, sobre todo, en qué se traduce para las empresas el beneficio de acceder al comercio electrónico, ¿verdad? Versus únicamente realizar comercio tradicional, veíamos que la mayoría de las empresas reportaban que el beneficio inmediato, ¿verdad? Tenía que ver con la adquisición de nuevos clientes, es decir, hay una ampliación de la cartera de clientes de la empresa por acceder a este canal, y también se señalaban como otros beneficios importantes el crecimiento de las ventas y inclusive, ¿verdad?, la adquisición de nuevos clientes en mercados internacionales. Cuando explorábamos un poco más en detalle sobre
En aquel momento, recuerden, esto nuevamente es el primer trimestre de este año, ¿verdad? Y los últimos meses del 2019, y se evaluaba con las empresas qué tanta importancia tenía la inversión en el negocio de comercio electrónico, inclusive en el segmento de microempresas, ¿verdad? Más de un 60% de ellas indicaban que hacer inversiones en el comercio electrónico en este canal era una prioridad de alta importancia, que es lo que pueden ver en la barra gris en la pantalla, o de altísima importancia. Era la inversión más importante, digamos, de la empresa en ese momento, ¿verdad? Pensemos un 60% ya indicaban esto y apenas un 15% en aquel momento decían que no significaba ninguna prioridad, ¿verdad? Probablemente, inclusive, ese bajo porcentaje en el contexto actual del COVID se haya visto modificado. También es muy interesante, o fue muy interesante en ese momento, evaluar cuál es la relación que existe entre las empresas que comienzan a vender en línea y el desempeño exportador de esas empresas. Y era claro que existe una correlación positiva entre comenzar a vender en línea y ampliar, el ingreso a mercados de exportación, ¿verdad? Claramente, las empresas que compran y venden en línea tienen un desempeño exportador más alto que las empresas que no compran ni venden en línea, pero además, no solamente es que un mayor porcentaje de las empresas que comienzan a vender en línea exportan a la vez, sino que también hay una diversificación en la matriz de exportación. Vemos que, si pueden ver el gráfico de la izquierda, en el caso de aquellas empresas que ya sea compran, venden o compran y venden en línea, tienen considerablemente un mayor número de mercados de exportación que aquellas que no lo hacen. Asimismo, es claro que las empresas que compran y venden en línea exportan un mayor porcentaje, ¿verdad?, de sus ventas a mercados extrarregionales, es decir, a mercados no centroamericanos como México, el Caribe, Estados Unidos, claramente, y Europa. Y esto es claramente un indicio de que el acceso al canal de comercio electrónico genera para las empresas una oportunidad de acceder a los mercados internacionales sin muchas de las barreras que los mercados, que el canal tradicional, perdón, le impone a las MIPIMES, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Pues principalmente de la posibilidad de tener de forma inmediata una exposición a una gran cartera de clientes que en otras condiciones, en canales tradicionales, significaría para la empresa una inversión importante en publicidad y labor promocional, ¿verdad? No obstante, ¿verdad? A pesar de la clara correlación que existe entre comenzar a vender en línea y mejorar el desempeño exportador, también las empresas identificaban que a través de los países de Centroamérica, y no es la excepción en Panamá, hay una serie de desafíos, ¿verdad?, al momento de comenzar a vender en línea, como para permanecer en el canal para las empresas. Y esa serie de desafíos, ¿verdad?, si tuviésemos que consolidarlos y decir muy brevemente a qué se refieren, pues podríamos agruparlos en tres grandes categorías. Todo lo que tiene que ver con el acceso a capital, ¿verdad? Capital de trabajo, o sea, capital de corto plazo, para poder dar respuesta a los pedidos, al incremento de pedidos que implica el comercio electrónico, pero también capital de largo plazo para hacer una transformación digital integral de la empresa. En segundo lugar, todo lo que se relaciona con la logística internacional, ¿verdad? La última milla, ¿verdad? Lo que se conoce como la última milla, ¿verdad? La entrega tanto en destino como en origen, los procedimientos aduaneros, que es un factor común a lo largo de la región, y los altos costos y tiempos de la logística internacional que restan competitividad respecto a otras regiones. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la estrategia de marketing digital de la empresa. Es decir, no basta con acceder al canal, con montar una tienda virtual, con acceder a una plataforma. El verdadero reto radica
en cómo tener una estrategia comercial que acompañe y que permita a la empresa persistir, digamos, dentro del canal y generar una conversión en ventas. Algo que es súper interesante y sobre todo si nos pensamos no como, claro, países, sino como una región centroamericana, es que cuando cada país hacía el ejercicio de identificar cuál era esa agenda de desafíos y luego consolidamos esa información para los 5 países en donde se elaboró el estudio, podíamos ver que había una coincidencia, ¿verdad? Muy casi perfecta, digamos, entre lo que los países identificaban como los 6 principales desafíos. Es decir, esto nos habla de la existencia de una agenda común centroamericana, ¿verdad? En el tema de comercio electrónico, y que por ende, ¿verdad?, requiere de ciertas medidas con abordaje regional. Voy a hablar un poco de ello más adelante. También era interesante conocer de ese grupo de un poco más de 2.000 empresas, cuáles eran las áreas donde ellos consideraban que el apoyo era más importante, ¿verdad? Y la mayoría de empresas decían que el apoyo requerido era sobre todo en fortalecer sus capacidades en temas como el marketing digital, cómo poder acceder a marketplaces, digamos, sobre todo marketplaces que tengan alcance regional o global, y el tema del financiamiento, que era también algo recurrente. Y por último, ¿verdad?, además de hacer este levantamiento de información con empresas, era interesante también conocer la perspectiva de la demanda, ¿verdad? ¿Qué es lo que los consumidores centroamericanos y panameños en específico están consumiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus tendencias de consumo en el canal en línea? Y veíamos que incluso antes de la pandemia, la gran mayoría de los consumidores, inclusive aquellos de menores ingresos, ya estaban haciendo algún tipo de compra en línea, ¿verdad? Aunque fueran compras muy, digamos, básicas para asistencia a un evento o un espectáculo, hasta consumidores que sí ya estaban destinando una buena parte de sus ingresos a la compra en línea. Pero, asimismo, cuando, digamos, como un punto negativo, si podríamos decirlo, es que si bien el consumo, ¿verdad?, el volumen de consumo viene incrementando permanentemente, mucho de ese consumo todavía estaba destinándose a plataformas de comercio electrónico, digamos que no están basadas en la región. Entonces, consumidores comprando en Amazon, comprando en eBay, comprando en Alibaba, ¿verdad? Digamos, todavía no conocen, ¿verdad? No están familiarizados con la oferta que puede existir dentro de los países de la región. Y dentro de los desafíos sobresalía uno particularmente por encima de todos, que tenía que ver con la logística de la entrega, ¿verdad? Y nos referimos específicamente a la logística de entrega en envíos internacionales, ¿verdad? Envíos nacionales tienen, de acuerdo a los consumidores, tiempos y costos considerados adecuados, pero los tiempos de entregas internacionales y los costos son claramente altos si los comparamos con los estándares de otras regiones del mundo. Entonces es nuevamente un área de oportunidad que compete no únicamente a Panamá, no únicamente a otro país, sino a el conjunto de la región. Entonces surgía justamente, ¿verdad?, después de ver esa foto que se produce justo antes de la aparición del COVID-19, entender qué es lo que ha cambiado, ¿verdad?, en el escenario post-COVID. Es decir, algunos de estos temas que ya son estructurales se han modificado realmente en el escenario actual. Pues creo, y puede ser una opinión también personal, no digo que sea necesariamente esto, pero yo diría que las oportunidades y los desafíos que las MIPYMES tienen al hacer comercio electrónico se mantienen, pero lo que ha sucedido es que las tendencias se han agudizado, ¿verdad? Y lo que antes de el comercio electrónico era una opción tanto para la empresa como para los hacedores de la política pública, ahora se vuelve impostergable, una necesidad a la que hay que dar respuesta.
es claro ver, por ejemplo, esta información que refleja la evolución de las ventas durante el periodo de marzo y abril. Esto es a nivel no solo de Panamá, sino latinoamericano, ¿verdad? Cómo varió los porcentajes de compra entre las tiendas online y las tiendas físicas. Entonces, claramente las tendencias no han hecho más que agudizarse. También vemos que desde la perspectiva de la empresa, aquello que en un momento se volvía una opción, ¿no? Para la empresa decía, bueno, en algún momento, ¿verdad? Existe la opción de entrar al canal en línea, pero mientras tanto se podía mantener la operación de la empresa únicamente en el canal tradicional. Ahora, ¿verdad? En el contexto actual se vuelve un imperativo para la empresa adoptar, ¿verdad? No únicamente las herramientas del comercio electrónico, sino en general, las herramientas digitales para apoyar la operación del negocio. Y este desafío de adopción, ¿verdad? De herramientas digitales para las MIPYMES, pues tiene como dos escenarios, y creo que lo hemos vivido en estos 6 meses últimos. En un corto plazo, realmente, para las empresas ha habido todo un desafío en cuanto a simplemente garantizar la continuidad de negocio. Es un objetivo inmediato de cómo mantener a flote la operación de la empresa y sobrevivir. Y de alguna manera generar esta resiliencia adoptando aquellas herramientas digitales que son más, que están, digamos, inmediatamente accesibles para la empresa. Pero pensemos que en el mediano plazo, pensemos que cuando el tema de la pandemia se haya aminorado de alguna manera, estos cambios que estamos viendo van a quedarse como un patrón permanente, ¿verdad? Como un cambio permanente en los patrones de consumo, en los patrones de producción y la distribución. Y esto obliga ya no únicamente a pensar en cuáles herramientas digitales son las que se deben adoptar, sino comenzar a pensar en cómo reestructurar el modelo de negocios de la empresa desde la perspectiva de lo digital. Y ahora, pues, comentándoles un poco, no quiero aburrirles, sé que esta es la última sesión de la tarde, pero nada más brevemente entender cómo todo este panorama implica a la política pública repensar, digamos, o pensar las soluciones que se pueden considerar para las MIPYMES. En la investigación realizada por Sempromipe a inicios de año, hacíamos este análisis del marco de políticas públicas considerando que, digamos, el clima de negocios o el entorno en que las empresas realizan el comercio electrónico tiene una serie de áreas, ¿verdad?, que tienen que funcionar adecuadamente, ¿verdad? En el marco de análisis utilizado, ¿verdad?, partíamos de un marco con 7 áreas principales de política. No son excluyentes, probablemente no sean las únicas, pero en ese análisis partíamos de estas 7 áreas que incluían temas como las regulaciones digitales, las regulaciones específicas de las entidades del sistema financiero, la infraestructura digital, la logística, claramente un tema importante, la generación de capacidades en las MIPYMES, ¿verdad? Que va más allá de simplemente capacitarte, también impulsar otras iniciativas de fomento hacia las MIPYMES, el financiamiento, otro tema recurrente, ¿verdad? Y las compras gubernamentales que también podrían irse favoreciendo. Y a partir de eso, ¿verdad? Y habiendo estudiado, digamos, estos marcos de política pública, se tradujo la información en un índice cuantitativo. Nuevamente, esto no es algo exacto o matemático, ¿verdad? Es simplemente una aproximación y una herramienta para identificar a dónde pueden existir brechas y oportunidades de mejora para el marco de políticas públicas, donde a nivel de Centroamérica, Panamá, pues se confirmaba como uno de los referentes, ¿verdad? Como el segundo país, digamos, con mayor avance en términos de la adopción de políticas y prácticas habilitantes. Y a partir de ello, ¿verdad? A partir de este diagnóstico, pues hay una hoja de ruta, ¿verdad? Hay una hoja de ruta que seguir, no solo para Panamá, en general, para la mayoría de países de Centroamérica,
que contempla áreas como el financiamiento, ¿verdad? Definitivamente de las MIPYMES. Es claro que existen muchas opciones de financiamiento dentro del ecosistema, pero hay todavía un trabajo importante que hacer en términos de garantizar que ese financiamiento sea oportuno, que sea de acuerdo a las necesidades de la MIPYME, ¿verdad? Y que pueda ser accesible inclusive para todas aquella parte de la población no bancarizada. Una oportunidad también de mejora en términos de regulaciones, ¿verdad? Las regulaciones del comercio electrónico son un tema todavía relativamente nuevo para la región, entonces hay un margen de mejora. Los procedimientos aduaneros, ¿verdad? Nuevamente un tema que los gobiernos de Centroamérica deben abordar. Y otros temas, ¿verdad? Como cómo garantizar la seguridad de los consumidores y de las empresas que entran al canal de comercio electrónico. Y aquí, pues sin entrar en detalle, comentar que una opción interesante para las regiones en estos desafíos particulares, en estos puntos de dolor, es entender, ¿verdad? Cómo otras regiones del mundo han afrontado, ¿verdad? Ya previamente este tipo de problemas y cuáles son las buenas prácticas y experiencias interesantes para Centroamérica considerar, analizar, ¿verdad? Y pues como dicen, no reinventar la rueda, ¿verdad? Sino un poquito partir de esto que ya ha funcionado en otras partes del mundo y entender qué tipo de aplicación podría tener para Centroamérica. Hay casos muy interesantes, ¿verdad? Aquí cerca de nosotros, en la misma Centroamérica, ¿verdad? Hay experiencias que vale la pena rescatar, todo el tema, pues obviamente de logística, donde Panamá es un referente mundial, experiencias como Guatemala, ¿verdad? En cuanto a la simplificación de envíos expeditos aéreos, ¿verdad? Todo el trabajo que Costa Rica y El Salvador están haciendo, por ejemplo, en términos de dinamizar y modernizar los correos nacionales, y así, obviamente, también en otras regiones del mundo, Sudamérica, México y Europa y Asia, ¿verdad? Definitivamente. ¿Qué es lo que considero podrían ser los puntos de enfoque para una política pública regional? O sea, ¿qué es lo que los países centroamericanos podríamos abordar en su conjunto, ¿verdad? Yo creo, y esto nuevamente no es excluyente, pero hay áreas como la logística y la facilitación del comercio, ¿verdad? Con todos los instrumentos regionales que existen, ¿verdad? Para facilitar el comercio entre países que pueden profundizarse. Acelerar también la digitalización de los correos podría ser una alternativa interesante para la región, sobre todo de cara a agilizar la logística puerta a puerta, la última milla, y la trazabilidad de envíos a costos más razonables dentro de la región. Los temas de regulaciones digitales que definitivamente merecen, ¿verdad? Un abordaje centroamericano, un abordaje regional, porque pues obviamente en el momento en el que estamos haciendo compras de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, o despachando productos a El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, entramos en un mercado en el cual las normas de protección al consumidor, las normas de privacidad de datos, deben funcionar de manera armonizada para los diferentes países. Temas también de infraestructura digital y acceso al financiamiento podrían apalancarse desde esta visión. Y pues, ¿cómo podemos hacerlo? Obviamente hay mucho por hacer, esto no es nada exhaustivo, pero hay formas, ¿verdad?, en las cuales plataformas como esta, como la Semana Global del Emprendimiento y otras, pueden contribuir, ¿verdad?, a ese diálogo regional público-privado interinstitucional. Podríamos también, como lo han hecho otras regiones en el mundo, trabajar por tener estrategias del fomento del comercio electrónico, ¿verdad?, que nos permitan alinear nuestros esfuerzos, conocer también esas experiencias y buenas prácticas sobre políticas y programas que han sido exitosas en otras partes del mundo. Y algo muy importante y tal vez inmediato, que es una oportunidad para la región, todo lo que tiene que ver con el fomento de la demanda regional y local, ¿verdad? Pensemos en los países suramericanos como tal vez si nos remontamos 15 o 20 años atrás, estaban en un contexto similar al de Centroamérica, ¿verdad? En el cual eventos como el Cyber Monday, por ejemplo, y otros que
tienen que ver con la promoción del canal en línea, no se habían desarrollado plenamente, y Centroamérica tiene en este tipo de actividades muy concretas, ¿no? Y es algo que podríamos fomentar incluso de manera centroamericana, ¿verdad? Favoreciendo esos intercambios comerciales. Y creo que el conjunto de estas intervenciones debería llevarnos en un mediano plazo a hablar de un mercado digital regional más consolidado. Muchísimas gracias por la atención, perdón por si tomé más tiempo del disponible, pero Jairo, quedo contigo para cualquier comentario o conversación con la audiencia. Interesante, una base muy interesante con la que podemos verdaderamente empezar a construir todo un set de políticas regionales. Nosotros hemos previsto, en el caso de tu presentación, que haya un espacio para preguntas y respuestas. Así que yo invito a la audiencia a que a través del Q&A hagan sus preguntas y respuestas y Leonardo va a poderlas ver. Si quieres, puedes dejar de compartir tu cámara para que quedes tú disponible para responder las preguntas. Y si tú ves las preguntas, pues obviamente diría yo que podrías directamente elegir cuáles son las más apropiadas para contestar, ¿no? Share screen, pues. Excelente, sí, con gusto. Estoy viendo la caja de preguntas y respuestas. Ok. ¿Puedes activar tu cámara? Sí, con gusto. Ok, Leonardo, te voy a dejar entonces con la caja de preguntas y respuestas y para que des, obviamente, las respuestas a todas las preguntas que te han hecho. Perfecto. Bueno, logro ubicar, Jairo, y me corriges únicamente una pregunta que corresponde a esta sesión. Un comentario más bien, dice, aquellos emprendedores, funcionarios y protagonistas del ecosistema que quieran participar de una hoja de ruta de comercio electrónico para las MIPYMES de Panamá pueden, bueno, y ahí se indica el correo, ¿verdad? Sí, en efecto, creo que estamos en un momento sin precedentes en el tema de definir, ¿verdad?, la política pública que podría apoyar el desarrollo del comercio electrónico y junto con AMPIME estamos trabajando en un ejercicio para desarrollar una hoja de ruta, ¿verdad?, del fomento del comercio electrónico, perdón, que enfatice con énfasis en las MIPYMES de Panamá. Definitivamente las instituciones públicas, privadas, de la academia, sociedad civil y de Panamá son invitados a participar. Sería muy interesante tener una participación amplia en este tipo de espacios y sin duda pueden coordinarlo con AMPIME. Bueno, mira, yo pienso que es interesante que nos puedas comentar acerca de cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en Centropime con respecto al avance en las políticas públicas en tu país o en los países en que han participado más directamente. Si han tenido ya algunos, como diríamos, avances en definición de algunas normas políticas, criterios, etcétera, y las respuestas que han obtenido a todas sus propuestas. Sí, totalmente, Jairo. Una pregunta súper interesante porque, como les comentaba en la presentación, cuando comenzamos este trabajo en coordinación con los gobiernos de Centroamérica, fue a finales del año pasado, bueno, a finales de 2019, en países como pues, Costa Rica, Panamá y Guatemala, que han mostrado mucho liderazgo. Y en aquel momento, creo, los países ya se encontraban en un contexto en el cual identificaban como una prioridad fortalecer, digamos, el entorno habilitante para el comercio electrónico. Costa Rica, por ejemplo, se encuentra, bueno, todavía, pero a finales de 2019,
en un ejercicio de revisar todo el marco de leyes y reglamentos, ¿verdad? Relacionados a las transacciones electrónicas, que cuando aparece el tema del COVID, ¿verdad? Se vuelve más importante, ¿verdad? De hecho, esos proyectos de revisión de ley que veíamos, por ejemplo, en Costa Rica se han acelerado. Y a la par de los temas de mejora regulatoria, creo que la respuesta más inmediata de los gobiernos ha sido con medidas de fomento. Jairo, sabemos que las reformas regulatorias tienen ciclos que requieren más tiempo, ¿no? No son tan inmediatas, pero además de estos procesos de mejora regulatoria que muchos países de la región están experimentando, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, al mismo tiempo, vemos que los programas de fomento y apoyo directo a las MIPYMES sí tuvieron un auge ante el aparecimiento del COVID. Programas, por ejemplo, que ofrecían formar las capacidades de las empresas en comercio electrónico eran muy pocos antes de la pandemia y en los últimos 6 meses creo que han crecido significativamente. En algunos países también comienzan a aparecer una serie de incentivos pensados específicamente para las MIPYMES en cómo adoptar herramientas digitales, ¿verdad? Que son interesantes. Y bueno, inclusive países como Honduras y El Salvador, ¿verdad? Que en el contexto del COVID en los últimos 6 meses aceleraron la aprobación de sus leyes de firma electrónica y factura electrónica. Entonces sí, creo, Jairo, que es un tema que ha subido prioridad, ¿verdad? En la agenda de las políticas públicas, pero en el cual aún falta mucho por hacer. Estamos, creo, todavía en el contexto de entender cuáles son las respuestas más oportunas, ¿verdad? Los desafíos que estamos enfrentando y un momento muy bonito para que no solo instituciones públicas, sino privadas, la academia, el sector civil se sumen. Sí, bueno, pues pensándolo desde el punto de vista de, vamos a decir, el auge del comercio digital, en donde ya tú no ves tu mercado como el mercado local, sino como un mercado regional. Hay que traspasar muchas fronteras en donde yo creo que puede haber puntos grises, diría yo, entre las regulaciones de intercambio comercial, los cambios de moneda, aranceles, etcétera, etcétera. En eso, ¿tú tienes algún experiencia, algún avance, alguna cosa interesante que nos puedas comentar al respecto? Sí, a ver, no, soy sincero, creo falta mucho por recorrer en estos temas de, llamémosle, armonización de las regulaciones, ¿verdad? Entre países. Es el reto, creo, inmediato, si lo vemos desde una perspectiva centroamericana, pero sí que es un tema, Jairo, que se ha venido conversando entre tanto con las instituciones nacionales, pero también con las entidades del sistema de la integración, porque como tú dices claramente, en el momento en el que se comienza a generar transacciones entre Panamá y Honduras, entre Panamá y Costa Rica, entre Panamá y Guatemala, ya no es suficiente únicamente que el marco regulatorio nacional funcione a la perfección. Podría tener Panamá el marco regulatorio perfecto, ¿verdad? A nivel mundial, pero cuando ya comienzas a transaccionar con otros países de la región, ¿qué pasa con las normativas de protección del consumidor? ¿Cuál aplica? Son estos temas, ¿no? ¿Qué pasa con la protección de datos, verdad? Si la regulación del país con el cual estoy transaccionando es muy diferente a la de mi país, ¿no? Son definitivamente los desafíos que se nos plantean para creo, el próximo año, Jairo. Y claro, algo en lo que tenemos que trabajar con una visión, como tú dices, centroamericana. Muy bien, mira, hay una pregunta de Paulo Eduardo que dice, ¿cuáles son las entidades gubernamentales que deben unirse para llevar adelante esta hoja de ruta a tu juicio?
Sí, esto es súper interesante porque cuando uno piensa, ¿no? Digamos, en una hoja de ruta o piensa en una agenda de comercio electrónico, ¿verdad? Hay dos formas de abordarlo, creo yo. Uno podría ser tener una visión muy limitada y decir, bueno, entonces aquí solo tienen que estar las instituciones públicas y privadas que únicamente trabajan en comercio electrónico. Pero la realidad es que el abordaje de este tema, ¿verdad? De realmente crear un entorno habilitante, un entorno de oportunidades para la MIPYME, nos obliga a tener una visión amplia, una visión holística, ¿verdad? Creo les comentaba en una de las láminas de la presentación que del análisis marco, ¿verdad? Base que teníamos, habían 7 grandes áreas de política, ¿verdad? Y creo que las empresas, también cuando levantamos información de cuáles eran los desafíos, ninguna de ellas, por ejemplo, hacía referencia a que el problema fuera montar una tienda virtual o inscribirse en una plataforma de comercio electrónico. Los problemas tienen que ver con un entorno más amplio, donde hay logística, donde hay acceso al financiamiento, donde las regulaciones funcionan bien, donde el consumidor está protegido, donde las soluciones de pago están disponibles. Entonces, en ese marco, las entidades gubernamentales que tendrían que participar son todas las que propician ese entorno habilitante, ¿verdad? Si estamos hablando de logística y facilitación del comercio, probablemente aduanas, ministerios de comercio y economía, eh, las asociaciones, las gremiales de logística nacionales, si estamos pensando en regulaciones, pues quien tiene la rectoría de la regulación, si estamos pensando en financiamiento, la banca de desarrollo, y así, ¿no? Es realmente un esfuerzo amplio que no es de propiedad de una institución en particular, a mi juicio. Muy bien, mira, hay una pregunta que me parece muy interesante que viene de Boris Weinberg, de Panama Startups, que dice, ¿cuáles son las opciones que existen para promoverse internacionalmente con un presupuesto limitado? Sí, bueno, hay muchas opciones, creo que siempre el tema de las decisiones que están en la estrategia comercial van a depender mucho de el alcance comercial de la empresa, cuál es el mercado objetivo, ¿verdad? Si quiero vender en Panamá, quiero vender en Centroamérica o fuera de Estados Unidos, pero yo creo en general, Boris, que eh, el contexto que hemos vivido en los últimos 6 meses nos ha permitido identificar que entrar al canal y promocionarse no es algo que requiera de inversiones cuantiosas. Hay muchas herramientas gratuitas de las cuales se puede echar mano, ¿verdad? Vemos lo que las empresas que fueron encuestadas en este estudio que yo les mencionaba respondían, casi un 80% están apoyándose en las redes sociales, ¿no? Entonces, las redes sociales que son gratuitas, en su mayoría de casos, las funcionalidades, te pueden permitir una amplia vitrina, ¿verdad? De mostrar tu producto en otros mercados, ¿verdad? Y luego tener una integración de esa estrategia de redes sociales con tu plataforma de comercio electrónico, con tu plataforma transaccional, ¿verdad? Si es lo que hacen las empresas, sobre todo en el mercado B2B, ¿no? En el mercado empresa-empresa, ¿verdad? Es como utilizas todas las plataformas que están disponibles para llegar a consumidores, ¿verdad? Tanto redes sociales, instituciones panameñas, incluso escala LATAM, otras instituciones como CIECA a nivel de Centroamérica, generan ahora ruedas de negocio virtuales gratuitas, ¿verdad? Esos son buenos espacios para conocer potenciales compradores, generar la relación de negocio y luego tú puedes darle un seguimiento y cerrar el negocio por otros medios, ¿no? Pero mi punto sería, tal vez más que darte un consejo puntual, porque no conozco la situación de la empresa, hay muchos medios que se pueden aprovechar que no requieren inversiones altas. Muy bien. Una pregunta de Juan Diego. ¿Cómo se benefician los emprendedores en un entorno para vender más por comercio electrónico, fomentar la demanda, a tu juicio? Sí, bueno, el tema, y como era el tema de este espacio, hablaba de la política pública. Algo quizás importante entender es que
la construcción de esa política pública no es algo que competa únicamente a las entidades gubernamentales, ¿verdad? Estamos hablando de todas las medidas que Panamá, ¿verdad? O los otros países de Centroamérica pueden impulsar, ¿verdad? En el contexto actual. Y obviamente piensen que tener un entorno propicio, ¿verdad? Para poder acceder al canal es algo que puede establecer una diferencia en la competitividad de las empresas, ¿verdad? Puede parecer abstracto, pero es algo bien concreto en el fondo, ¿verdad? Porque cuando uno piensa, bueno, ¿qué implica mejorar la eficiencia de los procesos aduanales, ¿verdad? Y todas las medidas que están en el acuerdo de facilitación del comercio, ¿verdad? Implica que mejorar, ¿no? O sea, mejorar esos costos y tiempos de entrega internacional nos puede permitir superar enormes desventajas de competitividad, ¿verdad? Frente a otras regiones. Es bien curioso cuando uno mira, por ejemplo, temas de cuánto tiempo y costo implica hacer un envío Panamá-Honduras, por decir algo, versus lo que implica Panamá-Estados Unidos, ¿no? Uno diría, bueno, Honduras está cerca, ¿no? Es un país vecino, debería de ser poco tiempo y poco costo, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira la data, realmente es más fácil y más barato, más rápido y más barato, ¿verdad? Importar o exportar a Estados Unidos. Eso tiene que ver con variables de entorno que terminan afectando directamente a la empresa. Y el fomento de la demanda que nos menciona Juan Diego, pues ahí creo que en temas de fomento de la demanda es donde hay una de las oportunidades más tangibles y más inmediatas, ¿verdad? Porque esto no es algo que dependa únicamente de las entidades gubernamentales, que como les comentaba hace un momento, en la mayoría de nuestros países de Centroamérica todavía no está institucionalizada la figura del Cyber Monday, ¿verdad? ¿Quién puede impulsar el tema del Cyber Monday? Lo puede impulsar el sector privado mismo, ¿no? Así como se hizo en Sudamérica. Entonces, generar esa demanda es mejorar el entorno y crear oportunidades para todos. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, una última pregunta para cerrar este set de preguntas es que nos cuentes con quiénes ustedes han integrado esfuerzos para hacer estos estudios, para compartir con los distintos países los problemas, las necesidades y sobre todo, pues obviamente las soluciones. ¿Cómo han logrado ustedes articular, vamos a decir, a este grupo de países centroamericanos en una iniciativa que definitivamente es regional y que como tal debe producir obviamente los mejores resultados para la región? Sí, súper interesante, Jairo. El año pasado tuvimos digamos, esta primera etapa de construir ese diagnóstico, pero más allá del diagnóstico en sí, fue muy interesante tener la oportunidad de estar ahí en Panamá, ¿verdad? Desde la coordinación de AMPIME y reunirnos con un conjunto de instituciones públicas y privadas que estaban ya en aquel momento muy interesadas en impulsar una agenda de desarrollo del comercio electrónico, digamos, en Panamá. Estamos retomando ese ejercicio este año con AMPIME para justamente desarrollar esa agenda, esa hoja de ruta para Panamá. Y el paso siguiente, creo, después de haber avanzado en una escala nacional, es justamente llevar estas iniciativas a un nivel centroamericano, ¿verdad? Aquí, pues, Sempromipe es justamente una entidad del sistema de la integración centroamericana. Nuestro rol es trabajar en favor de esos mecanismos de integración económica en los países de Centroamérica. Y al igual que como en Panamá es súper importante que el Ministerio de Comercio e Industria, AMPIME, Aduana, Ministerio de Finanzas y todos los actores relevantes estén ahí, a nivel del sistema de integración centroamericana, el SICA, estamos trabajando en el diálogo con otras entidades, ¿verdad? Como la Secretaría de Integración Económica, la Comisión de Telecomunicaciones de Centroamérica, para generar, ¿verdad? Esa agenda centroamericana que es una deuda, creo, de la región,
si pensamos que otras regiones del mundo, Mercosur, la Unión Europea, Asia, África, ya han impulsado, digamos, hace algunos años agendas de esa naturaleza. Así que sí, es un trabajo, eh, digamos, es un trabajo pendiente, Jairo, y el que tenemos que abordar a la brevedad. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por todos tus aportes y por todo el esfuerzo que están haciendo por hacer a la región más sólida, más fuerte, más competitiva. Con esta última respuesta cerramos nuestra tanda de conferencias de hoy. Los invitamos a pasar a la sala 1, donde hay una competencia de emprendedores. Y además de eso, a que regresen mañana también y nos acompañen en la nueva tanda de conferencias. Gracias, Leonardo.